Quiero que estén atentos a lo que voy a decir. Amén. Amén. Estamos el 10 de julio del año 2011. Amén. Amén. Y yo no tenía palabra para este día. Y cuando entré en el baño, cuando me levanté, sentí que Dios me habló a mi corazón. Gloria a Dios. Y me dijo que predicara esto que quería predicar. Amén. Porque realmente no tenía palabra. Estaba desanimado totalmente, agotado. Y Dios otra vez, en su misericordia, me dio palabra. Primeramente, a mí me sirvió esa palabra porque a mí me habló. Amén. Amén. Y me hizo entender muchas cosas mientras que yo, la verdad que me levanté no le iba a decir, pero me levanté y Dios me habló. Cuando entré en el baño, me habló a mi corazón, me habló. Y entendí perfectamente que era Dios. Amén. Amén. Vamos a preparar la Biblia en el libro de Hebreos. Y vamos a saber lo que Dios quiere decirnos en este día. Amén. Hebreos capítulo 4. El único que no se debilitó, que no se agotó, fue Jesucristo. Amén. Después todos nosotros sí nos agotamos y nos debilitamos. Hebreos 4 y versículo 5. Si tú crees que Dios no me habla, es contigo. Yo sí creo que Dios me habla, que Dios está expectante a lo que yo le pueda decir también. Y yo también vivo expectante de lo que Dios me pueda decir. Amén. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 5. Cuando todos tengan, voy a leer la palabra. Amén. Hebreos 4:5 dice, nuevamente dice, no entrarán en mi reposo. Nuevamente dice, no entrarán en mi reposo. Yo no entendí lo que Dios trataba de decir con eso. Para mí se detuvo el tiempo, porque en un segundo Dios me hizo entender todo. Así es como Dios obra. Dios no se va a sentar sobre una silla y te vas a pasar 5 horas para que Él te explique. Para Dios, 1000 años es como un día. Amén. Y Dios en un segundo me hizo entender esta palabra. Vamos a leer nuevamente. Dice, nuevamente dice, no entrarán en mi reposo. Yo quiero hablar hoy sobre el reposo de Dios. Amén. Amén. El reposo de Dios no es que tú no trabajes los sábados y no hagas nada. Eso no es reposo. Jesús mismo luego dijo, ¿qué harías tú si tu oveja se cae en un hoyo el sábado? ¿Vas a dejar que se muera tu oveja el sábado? No. Tu misericordia va a hacer que tú actúes para ir a rescatar a esa oveja. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Cristo vive. Luego, primer punto de este versículo que yo rescato, que Dios me hizo entender, número 1, la misericordia de Dios.
Juicio sin misericordia se hará con quien haga lo mismo. Con la misma medida que tú mediste, así se te medirá. Amén. No le culpemos a Dios nuestras desgracias. Dios no es culpable. Nosotros somos responsables de nuestros hechos. Y sin nada no nos sale en la vida porque nosotros estamos haciendo otras cosas. Amén. Y Dios no tiene nada que ver. Y nuevamente dice que no entrarán en mi reposo. Segundo punto. Primer punto, la misericordia de Dios. Segundo punto, no te faltará ropa, no te faltará calzado, ni comida ni bebida. Amén. Amén. Dile al Señor, hazme entender tu palabra. Repite. Amén. El Espíritu Santo es el que te va a traer conocimiento pleno a tu vida. El Espíritu Santo es el que te va a convencer si las palabras son verdad o son mentiras. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos repiten viva? La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene autoridad. Amén. No te faltará ropa, no te faltará calzado, no te faltará comida ni bebida. Pero nuevamente dice que no entrarás en el reposo. Amén. Punto 3. ¿Qué te hace creer que porque no te faltan las cosas vas a entrar en el reposo? Estamos hablando del reposo de Dios. Tú tienes ropa, tienes calzado, tienes que comer y tienes que beber. Pero ¿qué te hace creer que vas a entrar en el reposo de Dios? Dice la palabra. Escuchen bien lo que dice la palabra. Aquella generación vagó durante 40 años en el desierto. ¿Cuántos repiten desierto? ¿Qué le faltó? Nada. Pero aún así perecieron. Aún así no vieron la tierra prometida, aún así no entraron en el reposo de Dios. ¿Y qué te hace creer a ti que tú entrarás? Número 4. Esa generación pereció. Número 5. ¿Por qué? El número 6. Escuchen lo que voy a decir. Por el juramento de Dios. Por el juramento de Dios. En primer lugar, aquella generación pereció. Luego, por su desobediencia. Amén. Número 7. Vagaron en los deseos de su corazón. Pero aún así, no le faltó que comer, no le faltó que beber, no le faltó ropa ni calzado durante 40 años. Amén. Vamos a leer el versículo 6. Dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él,
Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. ¿Qué tanto fue la desobediencia de aquella generación? Pero primero está el juramento de Dios antes que nada. Porque Dios juró en su ira que nadie entraría en su reposo. Y Dios no pudo jurar por alguien mayor porque no existe. Juró por sí mismo. Amén. ¿Y qué te hace creer a ti que tú entrarás en el reposo de Dios? O a mí. A mí Dios me habló y me dijo esta palabra. No todo el que me dice Señor ni aleluya va a entrar en el reino de los cielos. Estaba hablando del reposo de Dios. Mientras que tú vivas, tú no tienes reposo. El que persevera hasta el fin, este va a ser salvo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dice la palabra que pereció aquella generación por su desobediencia. ¿Qué clase de desobediencia estamos hablando? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál fue la desobediencia tan grande que ellos cometieron hacia Dios? Que la ira vino sobre Dios. Pero no le consumió en el momento, sino tardó 40 años en el desierto. En el desierto no hay nada. En el desierto no hay planta, no hay agua, no hay vida. Todo es muerto. Por algo se llama desierto. Amén. Aquella generación tenía el maná. Nosotros también tenemos el maná, que se llama Jesucristo. Pero eso no quiere decir que ya somos salvos. Amén. El que quiera entrar al reposo de Dios, que renuncie a sí mismo y luego ven y sígueme. Muchas veces en nuestra casa llega la tormenta, llega la enfermedad, llegan las discusiones. No es por causa de Dios, es por causa de ti. Dios está para librarte. Dios no tiene la culpa de nada de tus desgracias. Yo soy el responsable de mis hechos. Pero aún así, Dios es misericordioso en primer lugar. Y Dios no te quita tu ropa, ni tu calzado, ni tu comida, ni tu bebida. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? No le culpemos más a Dios. Si tú crees que Dios no me habla a mí, pues jódete. Yo sé lo que yo soy y yo sé con quién trabajo. Amén. Haz tú lo mismo. Tú sabes con quién estás. Tú estás con Jesucristo, con Jehová de los ejércitos. Y entonces, ¿por qué vives así? Dios juró por su ira que nadie va a entrar en su reposo. En el 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos todavía entren en él. Todavía no hablamos, todavía no tocamos. ¿Cuál fue la desobediencia del pueblo? ¿Cuál es tu desobediencia delante de Dios? Tú puedes diezmar, perfecto. Tú puedes ofrendar, excelente.
Tú te puedes vestir de gala. Mejor todavía. Pero Dios no mira eso. Dios cuando mira tu corazón. Yo le dije al Señor hoy, antes de predicar, le dije que me quiero poner mi traje para predicar. Y me hizo entender para qué. El traje solamente hace una cosa, engañarte a ti. La corbata te engaña a ti. Tus ojos se alimentan a través de ellos. O que yo haga una oración linda. Tus oídos se empalagan. Pero lo importante es cómo tú estás delante de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuál es tu desobediencia? Si tú tienes rencor en tu corazón, no vas a entrar en el reposo de Dios. Si tú no mides tus palabras, no vas a entrar en el reino de Dios. Porque ningún murmurador entra, ningún mentiroso no entra, ningún blasfemo no entra, ningún mentiroso no entra. Ese es el reposo de Dios. Tú quieres entrar en Él y no quieres perecer, pues arrepiéntete de tus pecados. Yo no digo que soy salvo. Dios tal vez no me hable a mí porque yo sea obediente a Él. O porque tengo una buena apariencia. Dios no me habla por eso. Dios me habla por su misericordia. Porque no me quiere ver perecer en primer lugar a mí. Amén. Amén. Aquel pueblo pereció porque su corazón no estaba delante de Dios. Aquel pueblo pereció porque su corazón estaba en la ira, estaba en la esclavitud. Por eso fue que Dios dijo, juraré por mi ira que nadie va a entrar en mi reposo. Y aún el siervo de Dios no entró en la tierra prometida, que se llama Moisés. Dios le dijo, súbete al monte y contempla lo que te perdiste. Amén. Amén. No digas aleluya, no digas gloria a Dios, ni mucho menos amén. Dilo si realmente lo sientes. Dios te ama. Dios no te quiere ver perecer como aquella generación pereció. Pero ciertamente durante su vida no le faltó ropa, no le faltó calzado, no le faltó comida ni bebida. Si eso ocurre contigo, no digas que tú estás bien delante de Dios. Y que Dios te bendice y te da abundancia por causa de eso. Aquella generación estaba condenada a muerte y Dios aún en su misericordia le mantuvo. Amén. Amén. Cambiemos nuestra actitud. Cambiemos nuestro modo de hablar. Y despojémonos del viejo hombre. Las cosas viejas ya pasaron todas. ¿Cuánto le repiten todas? Todas. Son hechas nuevas. Mientras tú sigas en tu ira, mientras tú sigas en tus pensamientos inicuos,
Vas a estar siempre así. Vas a vivir siempre así hasta que perezcas. Y no le culpes a Dios si tú no entras en el reposo. Si Dios no está hablando así, es porque quiere que nosotros, todos, podamos proceder al arrepentimiento. ¿Cuántos repiten arrepentimiento? De verdad. No hagamos de esta casa una cueva de ladrón. No hagamos de esta casa un aguantadero. No hagamos de esta casa algo donde el diablo se deleita. Hagamos de esta casa una casa de oración realmente. Dios también me hizo entender hoy algo. Mi papá me estaba hablando y me dijo esto. Y Dios me hizo entender una cosa más. Moisés dice que se subió en el monte. Amén. Y luego dice que vio una zarza que estaba ardiendo. Y Moisés, al ver esa zarza que no se consumía, se postró en tierra. Y luego vino una voz y le dijo: quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás pisando santo es. Hasta ahí está bien, pero Dios me hizo entender algo más que eso, algo más profundo que eso. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés: quítate el calzado de tus pies? Porque estás en tierra santa. ¿Qué simboliza la sandalia? El pecado. Amén. Tus pecados, tu desobediencia, tu rebelión, tu infidelidad, tu incredulidad. Quítate eso y luego ven. Porque el lugar donde estás pisando, santo es. La sandalia se va por el camino y pisa las calles. Amén. ¿Qué ocurre con la sandalia? Se desgasta, queda deformado, queda maloliento. La sandalia del hombre simboliza inmundicia, pecado. Pero cuando Cristo viene a tu vida, Él te cambia esa sandalia. Amén. Y Él te da una sandalia del Evangelio. ¿Cuántos repiten Evangelio? Esa clase de sandalias Jesús te da para que tú te vayas a caminar. Porque el lugar donde estás pisando, santo es. Y tú debes llevar esa santidad contigo, donde quiera que tú te vayas. No es aquí nomás, gloria a Dios. El diablo dice que se disfraza de ángel de luz para engañar. El lobo, cuando quiere comer a la oveja, se disfraza de oveja. Amén. Dios está hablando. Y si tú crees que no es de Dios, gloria a Dios. Y si crees que es de Dios, gloria a Dios también. Yo entiendo, no hay profeta en su propia tierra. Si yo me voy a otras iglesias y predico como predico aquí, se van a poner a llorar. Y van a decir: Señor, perdóname, porque realmente he pecado. Perdóname porque hablé mal de mi hermano. Perdóname porque le guardo rencor a tal persona.
En la palabra dice que en los últimos tiempos el amor se va a enfriar. Y cuando el amor se enfría todo. No hay fe, no hay comprensión, no hay tolerancia, no hay nada. Todas las cosas van a terminar, pero una cosa siempre permanece, que se llama el amor. Pero si tú no tienes amor, también perecerás con ello. Aquella generación pereció con su ropa, con su calzado, con su comida y su bebida. Sin ver. Ellos dijeron, realmente, esa tierra fluye leche y miel. Tú y yo no entramos en la tierra prometida donde fluye leche y miel cuando venimos al cristianismo. Un grave error de muchos predicadores. Cuando tú y yo venimos al cristianismo, entramos al campo de batalla para conquistar la tierra prometida. ¿Qué te hace creer a ti que tú ya entraste en la tierra prometida? Muchos predicadores se equivocan. El reposo de Dios está en el cielo. Ahí tú reposarás. Ahí tú tendrás gozo. Tú tendrás alegría. Amén. Pero mientras que estés aquí en este cuerpo, vas a tener lucha. Pero el que persevera hasta el fin va a ser salvo. Dile al Señor, hazte fuerte en mi debilidad. Dile al Señor, desarraiga de mi corazón toda raíz de amargura. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Como digo en la radio, duele decirlo, pero hay que decirlo. Amén. Dios también así es. No seamos hijos de desobediencia. Porque en el mundo hay mucha gente que tiene mucho dinero. Hay gente que vive de salud, que está bien en sus casas, que viven confiadamente uno del otro. ¿Por qué ocurre eso? Y nosotros que predicamos la palabra de Dios nos clavamos por la espalda. Ahora entiendo realmente que es cierto lo que muchos siervos decían, que el único ejército que se mata entre sí es el cristianismo. No debe ser así. Si yo hablo así, es porque Dios me permite estar enfrente. Porque si a Dios no le gusta como yo hablo, Él me va a decir, púlpito ya no más para vos. Amén. Vamos a repasar el primer punto. La misericordia de Dios. Segundo punto. No te faltará ropa, calzado, comida, ni agua. Tercer punto. No creas que ya lo has alcanzado todo. Porque está la misericordia de Dios y tienes todo. Dice en la palabra de Dios que había un hombre rico que tenía todo. De tanto que tenía, ya no sabía más dónde meter su riqueza. Y luego dijo que va a edificar en su fondo una pieza gigantesca para guardar todos sus bienes. Así estuvo durante su vida.
Y luego dice que aquel hombre murió. ¿Y los bienes para quién se quedan? Él no tenía descendencia. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el dinero del mundo y al fin pierde su alma? ¿De qué te sirve a ti ser solidario? Traer ofrendas gigantescas delante de Dios. Y tú estás más mal que yo. Lo que trato de decir es que nos pongamos de acuerdo con Dios, no conmigo, con Dios. Porque yo no te voy a salvar. Yo no voy a decirte, bueno, estás salvada, estás salvado. Primer punto que debemos tener es estar en paz con Dios. O si no estás en paz, la ira de Dios está sobre ti. Escoge pues hoy. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Más abajo está eso. Después pueden leer. Amén. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a arrepentirnos y le vamos a pedir perdón a Dios. Ser sinceros con Dios. Pablo decía que debemos tener primer punto, sinceridad. Porque si yo no tengo sinceridad, no puedo hablar verdad. Y cuando yo hablo verdad, viene la bendición. Lo que a Dios más le gusta y le agrada es que tú no adulteres la palabra de Él. Si aquí dice no adulterarás, pues no adulteres. Yo también debo de predicar eso y no poner condiciones. El recasamiento no es de Dios, aunque muchas iglesias dicen que sí es. Eso está más podrido que el diablo. ¿O cuántos de ustedes aceptan acá el recasamiento? ¿Tú aceptarías que tu esposa se case con otro o tu esposo se case con otra? No. Eso no es de Dios. Si tú quieres eso, pues vete allá en el Medio Oriente y sigue el Islam. Con ellos serás feliz. Nosotros rechazamos el recasamiento. No es de Dios. Es una cosa que se infiltró como ángel de luz entre los ángeles. Pero la misericordia de Dios está en primer lugar. Así que preparémonos. Porque un día, todos los que estamos aquí, vamos a estar delante de Dios. Ya no más como predicadores, ni como cantores. Sino, vamos a recibir nuestra paga. Y ahí Dios nos va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco. ¿Cuándo repite poco? Me has sido fiel. Sobre muchos te pondré. A otro le va a decir, no te conocí. Y luego los cristianos dicen que van a reaccionar contra Dios. Señor, pero si yo prediqué tu palabra. Señor, si yo canté tu alabanza. Señor, si yo dije gloria a Dios más fuerte que todo.
Señor, Señor, da una ofrenda más grande. Nunca te conocí. ¿Tú no quieres escuchar eso, o sí? Entonces saca el rencor de tu corazón. Saca los malos pensamientos de tu vida. Despójate de ti mismo y crucifica tus deseos. Y luego ven y sígueme. Aquel joven rico dice que sabía todos los mandamientos, pero aún así le faltaba una cosa. Aún así a nosotros siempre nos falta una cosa. Aquel joven conocía los mandamientos de Dios. Él dijo, desde mi juventud los he guardado. Y él creía que ya era salvo. Pero Jesús le dijo que no. La predicación, la salvación llegó a aquel joven. Pero él no entendió. Espero que eso no ocurra aquí. Amén. ¿Cuánto le dan fuerte aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie. Y solamente yo no voy a orar por sanidad, no voy a orar por prosperidad, no voy a orar por trabajo, por nada de eso no voy a orar. Porque eso depende de mí, no de Dios. Le vamos a pedir perdón a Dios. Y cuando tú estés en paz con Dios, la bendición, la sanidad y la liberación va a llegar a ti. ¿Por qué? Porque tú estás en paz con Dios. Amén. Amén. Dile al Señor, perdóname. Todos, dile al Señor, perdóname. Dile al Señor que perdone esa cosa que tú sabes que hiciste mal. Tú sabes. Dios te va a hacer entender esa cosa que hiciste mal. Pues renuncia de eso. Hoy y ahora. Si dijiste una palabra o maldijiste a tu hermano, o tienes rencor en tu corazón, o tienes envidia, o sos jactancioso, pues arrepiéntete. Y dile al Señor que te perdone, pero de corazón hazlo. Tú quieres que esta semana sea una semana de abundancia. Tú quieres que esta semana sea una semana de riqueza, de puertas abiertas, de éxito para ti. Pues reconcíliate con tu Padre y Él te va a dar la herencia. Él te va a dar sanidad. Él te va a dar liberación. Para el hombre no es el todo vestirse ni comer. No solamente de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra, de la palabra de Dios. Tú conoces tu desobediencia. Tú no quieres perecer. Y si no quieres perecer espiritual y físicamente, hoy es el día en que puedes reconciliarte con Dios. Dile al Señor que tú renuncias de tus malos pensamientos, de tus malos deseos, de tus malas intenciones, de tu amargura, de tu rivalidad, de tu orgullo, de tu soberbia. Si tienes odio, renuncia. Si alguien te hirió, perdónalo. Haciendo todas estas cosas,
Vas a ser perfecto. Y la bendición va a estar sobre ti donde quiera que tú te vayas.